traducciones, sobre todo las conocer, me tocaron mucho. Y bueno, me di cuenta de la seriedad que están trabajando y realmente aprendí cosas que vamos a discutir en charlas sucesivas que yo tenía que dar sobre este tema los que ¿no? Y me entregaron incluso las preguntas ya formuladas sobre las 4 virtudes cardinales, que están muy bien trabajadas. Sobre todo me impresionó mucho la primera que dice sobre prudencia y justicia, ¿no? Buscamos siempre la asistencia del Espíritu Santo para tomar las decisiones o confiamos de hecho en nuestras estrategias y recursos pedagógicos y o psicológicos. Bueno, ayer a la noche, después de la cena, caminando por el frente, estuve pensando todo esto, revisando, ¿no? Y quería tocar una cosita antes de entrar, que me parece que estuvo presente en todas lo que ustedes trabajaron de las virtudes teologales, que la virtud teologal es más fácil percibirlo, porque las virtudes teologales, por sus características mismas, son dones de Dios. Lo que el hombre pone en la virtud teologal es exclusivamente la respuesta, ¿no? Basta leer las cartas paulinas a los romanos y a los colosenses, cuando Pablo contrapone la justicia que viene con la obra de la ley a la justicia que no viene con la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, en las virtudes teologales brilla mucho más lo que nosotros podemos llamar la gratuidad. La gratuidad, que me parece sumamente importante en la vida cristiana, que a veces se dibuja en un mundo eficientista, en un mundo de tantas planificaciones, aún dentro de la iglesia. Podemos perder de vista y caer en una de las cosas que me impresionó mucho en el discurso del Papa Francisco, el obispo de Sela. Él se subraya como una de las tentaciones de los agentes de pastoral el llamado pelagianismo, dice el Papa. Eso de recurrir a las fuerzas subjetivas, a experiencias vividas en el pasado, volver a eso, creyendo que en realidad el proceso de evangelización lo vamos a hacer con las fuerzas que ya se hicieron, que se pusieron, ¿no? Y ustedes saben que el pelagianismo fue una de las realidades que más agredieron a los cristianos, porque lo que caracteriza es que el cristianismo, hay un librito de Marta salido de ella hace muchísimos años, se llama El cristianismo es un don. Es un libro muy bello, muy lindo, y donde hace ver en realidad la creación, la redención, son todas obras cuya iniciativa la tiene Dios. Por otra parte, la primera carta de Juan, Dios nos amó primero. ¿Saben por qué? Porque el Papa lo dice también en el discurso al Sena. El cristianismo no es una especie de voluntario. En el seminario no hay que formar seminaristas voluntaristas. Hay que lograr, hay que hacer, hay que esforzarse. Esto es una exigencia. Tenemos que proponer el misterio de la gracia, sobre todo. Darnos cuenta que en definitiva siempre está Él haciendo la obra, ¿no? Esto parece una cosa muy sabida, pero después la práctica, en las planificaciones, todo lo que hacemos, por eso me impresionó y me impactó eso, solicitar la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Que a veces puede ser una muletilla, es porque Jesucristo nuestro Señor, con eso arreglamos todo, ¿no? Pero es una conciencia de estar presente siempre, ¿no? Que lo nuestro es una gracia. Hablamos de vocación, es un llamado. Nosotros estamos aquí porque estamos respondiendo a quien nos llamó. Hay un canto que se hizo español, quizás ustedes lo conocen, para el año sacerdotal. Y en uno de los cantos había un estribillo que decía: en la vida no cuenta ser importante, sino sentirse amados. Eso es lo que cuenta en la vida cristiana. No ser importantes, sentirse amados. Y ayer ustedes en algunas conclusiones nos dijeron: solamente el que se siente amado es capaz de amar.
capacidad de amar también es un don. Recuerden que la Iglesia ha dicho que el inicio y fin del mismo es gracia. Pablo dice en la carta a los Corintios: nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por la fuerza del Espíritu Santo. Que esto no disminuye todo lo que tenemos que hacer nosotros por poner delante de Dios lo mejor que tenemos, la carne en el asador, decían ayer, ¿no? Es una de las propuestas, es cierto. Como dice Agustín, en el fondo todo es de Dios, pero también es todo nuestro. Es cierto, es un difícil equilibrio, siempre. Por ahí podemos encontrarnos porque creemos que estamos haciendo la Iglesia nosotros, ¿no? La renuncia de Benedicto a mí me hizo pensar eso a mí, cuando él dice: la Iglesia dirige el Espíritu Santo y él va a encontrar, estoy seguro, quien lleve el oficio petrino a ella. Un gesto de confianza en la fuerza de Dios. Al entrar con las virtudes cardinales, que son virtudes humanas, que son asumidas, purificadas y potenciadas por la gracia, pero son virtudes humanas, eso es fundamental. Entonces, donde más tenemos que tener en cuenta la gratuidad, lo que la gracia hace con las virtudes estas, y cómo las asume y las transforma. Lo humano es asumido, no se niega, no se discute, pero es el Señor el que hace siempre el trabajo. Él es, diríamos en términos técnicos, la causa principal de todo. Él es el que conduce la Iglesia, el que conduce todo lo que estamos haciendo, el que nos inspira el bien, el que está constantemente golpeando la puerta para que nosotros podamos hacer las cosas. Es aquello que decía, ¿no? Se le atribuye a San Ignacio: Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que pides. Y Agustín, ¿no? Cuando Dios te pide algo, es antes te da el doble. De manera que lo que le das no es sino devolverle lo que a él le pertenece. A mí, no. Todo es gracia. Todo es gracia. Entonces quería subrayar ese aspecto de gratuidad para que evitemos el peligro grave del voluntarismo. Porque ha hecho mucho daño a la Iglesia el voluntarismo, ¿no? Que es una de las fuerzas vigentes todavía del antanismo de la Iglesia. Nosotros hacemos la obra y Dios la viene a coronar con su gracia. No. Él es el que nos dice. El himno de Efesios, el hermoso himno de Efesios. Bendito sea Dios, que nos amó antes de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo. Eso me parece que descubrir la gratuidad y descubrir que Él es el que va haciendo la obra nos ayuda mucho en nuestro trabajo formativo y en la tarea apostólica en la Iglesia, ¿no? Aquello de Pedro, en tu nombre echaré las redes. Siempre en la Iglesia la fecundidad viene de la conciencia de que nosotros somos instrumentos, nada más. Pero Chelo eso lo tenía muy claro. En todas las partes aparece la instrumentalidad. Cuando la gente le decía: ¿cómo vamos a hacer tal obra? Es una locura. Cuando quiso agrandar la cocina de la casa de ejercicio porque le parecía muy chica, Dios proveerá, Dios proveerá. Esto es una obra de Dios y Él la va a llevar adelante. Era una cosa permanente en su conciencia. Los testigos dicen: sin esa conciencia el rochero no podría haber hecho la obra que hizo. Superior a sus fuerzas, porque contaba con la ayuda permanente de Dios, ¿no? Quería decir eso porque me parece importante que como formadores tengamos presente y nos preguntemos: ¿formamos en la gratuidad, muchachos? Porque esto es decisivo. ¿Por qué nosotros tenemos los seminarios que tenemos en el seminario? Porque creemos que Dios lo eligió. Me imagino que ningún formador se lo comunica que le da la vocación al chico que tiene. Los carismas son dones del Espíritu. La Iglesia los puede administrar, pero es el Espíritu solo el que da el carisma, ¿no? Por eso es tan lindo que uno tenga esa conciencia, porque entonces es prudente cuando tiene
obligaciones para hacer tal cosa, y que nosotros no podemos rechazar de plano. Por ejemplo, muchas congregaciones religiosas, me acuerdo de los pasionistas, Pablo de la Cruz sufrió horrores en Roma, que no le creían. Tuvo casi 40 años Pablo de la Cruz para que le acercaran las lágrimas. Y es bueno discernirlos, y hace falta, porque no cualquier perdón es el Espíritu Santo, eso es evidente. Pero la tarea nuestra de martirio, si quiere, es discernir. ¿Está Dios en esto? Esa es la gran pregunta. Lo que me dice esta mujercita, ¿está de Dios? Pero es la tarea nuestra como pastores. Fíjense que nosotros somos, en el fondo, una de las funciones del pastor es ayudar, discernir y ayudar a que se discierna, ¿no? Por eso el pastor es sobre todo un educador de la fe, aquel que educa la fe. La función que Dios da a los apóstoles es educar y conducir en la fe, en el sentido pleno de la palabra teologal que abarca la esperanza y la caridad que hemos visto estos días, ¿no? Entonces, yo creo que formar en la gratuidad es fundamental. Es fundamental. Porque las virtudes, las mismas palabras virtudes, y a veces las virtudes que tienen un arraigo humano muy profundo, nos pueden llevar a creer que la tarea es nuestra y no de Dios. Y entonces empieza el fracaso. Porque formamos esta nuestra imagen y semejanza, y no a imagen y semejanza de Cristo. Por eso hay que preguntarse siempre qué es la Dios de esta persona, ¿no? Por eso la tarea formativa es una tarea dedicada, no solamente a los seminaristas, sino también al acompañamiento de todos los miembros laicos y de otros carismas de la Iglesia, ¿no? Pero el carisma es un don del Espíritu, la vocación es un don del Espíritu, por eso la tenemos siempre en ese sentido. Bueno, quería decir eso porque me parece importante. Y ahora vamos a las virtudes, ¿no? Es la prudencia y la justicia. La prudencia que Santo Tomás la definía recta ratio espíritu, ¿no? Porque también la prudencia ha sido de las virtudes más mal entendidas, ¿no? Yo me acuerdo que en mi tiempo, el seminario, habían hecho un cura, y el gran mérito que tenía es que nadie sabía qué pensaba ese cura. Nadie sabía mucho lo que hacía. Era prudente. La prudencia es recta ratio divino, casualmente. El obrar, esa es la virtud del obrar. El prudente es que obra rectamente, se entiende. Pero toca la opción de la prudencia, ¿no? Vale que Brochero fue prudente, ¿eh? Porque fue un hombre que realmente gastó su vida haciendo, poniendo todo lo que podía por llegar a todos. Por eso digo, la prudencia es la virtud que ayuda a un atento discernimiento. Recuerden las distintas partes que tiene la prudencia: de iluminar, de ayudar, decidir, llevar a la práctica, recordar cosas que ustedes saben. Por eso yo no quiero abundar en lo que tengo acá en la introducción, ¿no? Pero evidentemente prefiero más bien ir directamente a lo del Brochero, ¿no? Pero es importante tener en cuenta estas cuestiones de esta virtud, ¿no? Brochero, vamos a Brochero, orienta su vida a buscar la gloria de Dios. La prudencia, asumida por la gracia, tiene como horizonte la gloria de Dios y la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿No? Es constante en los testimonios que el Brochero siempre buscaba lo que Dios quería. Y como buen de espiritualidad jesuita, sabía discernir y tenía una visión desde la gracia de todas las cosas, ¿no? No era un hombre que improvisaba o se confiaba en lo que él pensaba y sabía, sino que se dejaba iluminar por la gracia. Y eso lo autorizaba. Por eso
a él lo ayudaba mucho la profunda unión con Dios que tenía en la oración. Hay testigos que dicen que muchas veces ante ciertas dificultades, Brochero se sumergía en el Evangelio y en la oración para preguntarle a Dios qué es lo que quería. Es un buscador permanente de la voluntad de Dios. Y esta es la orientación clave de su vida. Formar gente, fíjense, que tenga esa clave en la vida. La voluntad de Dios, que lo rezamos en el Padre Nuestro todos los días, que se haga tu voluntad. Porque nosotros sabemos que eso es parte fundamental de la fe, que Dios lo que nos pide es lo que a nosotros más nos conviene. Eso es creer. Yo creo que lo que me pide Dios, aunque yo en un momento racionalmente no lo vea, aunque en ese momento no lo sienta, si yo creo, la fe es sobre todo confianza. Eso que a Lutero le cambió en un momento la vida cuando leyó en los Romanos, el justo vive de la fe. Y dice Lutero en su experiencia de la torre, que eso le habló y le dio mucha paz, que vivía atormentado por la salvación y la predestinación. A Lutero lo transforma esa expresión del justo vive de la fe. En la carta que Juan Pablo II, en uno de los centenarios, mandó a los luteranos, decía esta expresión: era un hombre que confiaba mucho en Dios. Fíjense. Un hombre que confiaba mucho en Dios. Eso es importante. Formar personas que confían en Dios. La prudencia lleva a eso, a formar ese sentimiento. Es como un sentido eso, ¿no? Él es la roca en la cual se apoya. Que la figura de Yahvé como roca, uno puede apoyarse en él, ¿no? Porque uno tiene que llegar a tener la conciencia profunda de que Él quiere para nosotros lo mejor, ¿no? Por eso usted, Brochero, preveía las cosas desde ese horizonte de la gloria de Dios, planificaba y decidía con acierto los planes pastorales, pero en un horizonte global, siempre. Fíjense, lo decíamos estos días, y es la paradoja cristiana, ¿no? Cómo Dios, cuando nosotros vivimos las virtudes en serio, nos promueve como seres humanos. Nos hace ejercer la libertad y plenitud. No es que Dios sea asistencialista. Por eso una cosa es la providencia y otra es el providencialismo, que es un defecto, ¿no? Por eso Brochero, justamente la profundidad de sus virtudes nos llevaba a poner todos los medios más adecuados para alcanzar aquello que estaba seguro que era para la gloria de Dios. Potenciaba el Brochero eso. Tenemos que preguntarnos si eso a nosotros nos potencia. Fíjense que fue la gran acusación marxista, la religión opio del pueblo. No te preocupes, no trabajes, acá sos pobre, pero vas a tener un paraíso, donde vas a tener todo lo que no tenés acá. Eso sí es seguro, si la religión es eso, es absolutamente un opio. Pero la religión no, la religión promueve. ¿Cuántas personalidades cristianas fuertísimas? La misma de San Ignacio de Loyola, ese famoso libro Solo y a pie, como peregrino, pone de relieve eso, ¿no? Era un hombre creyente, Ignacio, no era un voluntarista, como se lo ha planteado muchas veces, ¿no? El famoso Arge de Contra. No, eso no es así. Yo una de las cosas que agradezco a Dios cuando hice el ejercicio era descubrir que eso era una cosa macheteada. Ignacio nunca dice eso. Al contrario, todo su proceso es llevar a un discernimiento donde uno se juega plenamente con la libertad. Hay un libro de Martini sobre los ejercicios espirituales que se llama Ordenar la propia vida, predicada a los obispos de la Lombardía, donde él dice, los ejercicios espirituales son un ejercicio para adquirir la libertad del espíritu. Ese es el fin de los ejercicios. Ser libre con la libertad.
Dios le cambió todos los planes, eso es cierto. Dios, él pensaba una cosa y Dios lo llevó por otro lado, no cambies. Por eso se llamaba el peregrino de Dios, así se llamaba a sí mismo. Tuvo 6 caminos que él no había pensado. Dios lo fue llevando y él se dejó llevar. Ese es el misterio cristiano, ¿no? Y Brochero era lo mismo, ¿no? Cuando propone obra, camino, ferrocarril, lo hace con conocimiento, los gastos, los medios, las dificultades. Dice que hasta hacía croquis de por dónde debía el ferrocarril, escritos croquis que después se los mandaba a los diputados para que vieran que él había calculado más o menos todos los medios para poder realizar esto, ¿no? Planeaba siempre bien el futuro de su curato y se preocupaba de todo lo que el curato necesitaba. Y la prudencia brocheriana se manifiesta sobre todo en la adaptación admirable que el cura hace a la cultura. Fue muy prudente en eso, se hizo uno de ellos, y por eso pudo evangelizar a esa gente, porque lo hizo desde la cultura, como dice Puebla, ¿no? No fue a evangelizar la cultura, fue a evangelizar desde la cultura primitiva. Partió de los parámetros del estilo de vida que tenía esa gente, ¿no? Por eso se adaptó a su lenguaje, aprendió rápido el lenguaje, porque se adaptó para llegar a ellos. Esa es la acción prudencial de Brochero, La prudencia le dictaba que si quería llegar a la gente, tenía que entrar por su cultura, tenía que entrar por sus códigos comunicativos, ¿no? Porque va progresivamente, lo va describiendo cómo fue adaptándose a esa gente, queriéndola al mismo tiempo, haciéndose uno de ellos, los acompañaba constantemente, la manera como preparaba a la gente para los ejercicios espirituales, cómo la iba acompañando, cómo la iba confesando a lo largo del camino. Ya lo iba preparando hasta con la misma confesión en las largas caminatas. Dice que a veces ya la mitad o más de la gente que se iba a confesar en el largo trayecto de Córdoba duraba casi 3 días, se había confesado casi más de la mitad. Con eso iba preparando a la gente para los ejercicios. El padre Mario Llanos, en su tesis doctoral, hace un estudio pormenorizado de ese estilo prudencial de Brochero en los ejercicios espirituales, ¿no? Por eso tenía un gran sentido del humor, se adaptaba a todos, para que la gente le perdiera incluso el miedo, ¿no? Porque llegaba a ser tan fraterno a la gente que eso le permitía que lo escucharan y tuvieran de ellos autoridad moral. Él mismo tiene impresión de cuando dice, la verdad dice, parece que he llegado a ser un gran predicador, ¿verdad? Porque la gente me escucha mucho. Me pareció un acto de soberbia, pero él mismo se da cuenta cómo la gente se iba adaptando y se dejaba penetrar por el Evangelio. Fíjense, esa prudencia que lo llevaba a una acción concreta que transformaba los corazones desde el Evangelio de Cristo, ¿no? Por eso es tan interesante la formación, formar prudencialmente al seminarista, ¿no? Sobre todo lo que son las acciones evangelizadoras después. ¿Cómo hay que proceder, no? La planificación pastoral es válida, siempre y cuando esté motivada por un horizonte teologal. Eso es clave. La clave son las virtudes teologales que hemos visto, que iluminan y le dan sentido y fuerza a la misma prudencia, ¿no? La potencia también. Y por eso me parece importantísimo, hay una pregunta muy linda sobre esto que hacen ustedes acá, que se dice, ¿no?
decisiones que tomamos en el acompañamiento y discernimiento vocacional de los seminaristas son medidas prudentes. ¿Podríamos dar algún paso más en esto? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. El formador tiene que ser un hombre profundamente prudente. ¿Por qué? Porque está ante un hecho que recibe. Porque ese muchacho que está ahí se cree llamado por Dios. Fíjense la responsabilidad. Se cree llamado por Dios. Entonces, tenemos que tener la capacidad de que eso, si es así, si es verdad, se complete. En ese sentido, ven, nosotros no ponemos la vocación y las virtudes, asumimos lo que viene, que creemos que viene de parte de Dios y acompañamos el proceso. Y en eso hay que ser sumamente prudente. No podemos alterar un carisma de Dios. Si está, hay que tratarlo de manera que eso se madure. Si no está, también. Ahí está el formador que tiene que ser prudente en el discernimiento que hace y dar todas las oportunidades posibles para que se llegue a esa conclusión. Por eso Brochero es notable como todo lo planificaba en ese sentido. Todo lo llevaba adelante, siempre impulsado por la gloria de Dios, que en los ejercicios del lema de la compañía, mayor en de gloria, ¿no? Que es lo que pone Ignacio de la compañía. Entonces, eso me parece importante como virtud de la prudencia y que ustedes en esa pregunta la formulan muy bien, ¿no? Y después algo de la virtud de la justicia, lo hago brevemente porque hay dos virtudes acá. La justicia es importante porque regula las relaciones personales y sociales en el ámbito de la sociedad, ¿no? Hace justo al obrar cristiano, le da el lugar debido a Dios, al hombre y al mundo. Es una virtud que nos ayuda a movernos, ¿no? En la complejidad de la vida, procurando ser justo con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza, ¿no? Ahí se va jugando nuestra vida. Ustedes la pregunta que formulan acá dice: siendo propio de la justicia, la preocupación por el bien común, ¿contribuimos al bien de la comunidad del seminario y del equipo de formadores o anteponemos nuestros intereses? ¿En qué lo constatamos? Muy buena pregunta. Un equipo, si hay alguien que necesita vivir la justicia, es un equipo. Porque ahí se juntan opiniones, se juntan historias diversas de los que forman el equipo, situaciones subjetivas, culturales de cada uno, y hay que sincronizar en función del bien común. Por eso es tan importante que hoy en los seminarios se hable de equipo, que se trabaje en comunidades. La virtud de la justicia brilla fuertemente en el ámbito de la comunidad. Es una de las virtudes que más crea la llamada amistad social, ¿no? Por eso decía Agustín aquella expresión tan fuerte, ¿no? La paz es fruto de la justicia. Y por eso, hasta que no haya justicia en las relaciones diversas de los seres humanos en la comunidad, no hay una paz auténtica. Hay componendas, hay consensos, más o menos logrados por intereses, pero no se va al bien común, que es en el fondo buscar el bien de cada uno. Porque el bien común, y eso es lo curioso, cuando nosotros buscamos el bien común, estamos buscando muy a fondo nuestro propio bien, porque estamos hechos para vivir en la comunidad. Y la justicia nos habilita para vivir en la comunidad. ¿Cómo vivía Brochero? Decimos algunas cosas de Brochero sobre esto. Para él, el primer lugar era Dios. Por eso, frente a Dios, la justicia se vive por la llamada virtud de la religión. El primero, a quien daba todo lo que le debía dar, era Dios. Era un hombre realmente
absolutamente copado por esto. Tenía que importarle a él lo que era gloria de Dios, lo que era Dios. Era el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso en su obra aparece siempre el discernimiento de esa voluntad. Su vida sacerdotal no puede entenderse sin esta actitud básica y orientadora, que lo hace buscar, realizar todo buscando siempre la gloria de Dios. Esto, para Brochero, lejos de alejarlo de su actividad concreta, lo lleva a emprenderla con mayor intensidad y energía. Cuando una persona tiene el objetivo, la voluntad de Dios, y lo tiene claro, eso lo impulsa a actuar. Ayer uno de ustedes muy bien dijo, hay que purificar siempre los objetivos. Nunca hay que presuponerlos. Porque el objetivo se puede inconscientemente cambiar, se puede perder de vista. Por eso, cuando nos examinamos de cara a Dios, tenemos que preguntarnos siempre por qué hago esta cosa, para qué, qué es lo que me busca, qué es lo que me motiva, qué es lo que me lleva, por qué tanto trabajo. ¿Y cuántas veces nosotros, después de una jornada intensa de trabajo, se sienta ante el Santísimo a hacer un examen de conciencia y uno se pregunta, pero ¿por qué corrí todo este día? ¿Por qué me agité tanto? Y no siempre, al menos me pasa a mí. Puedo decir con claridad, fue la gloria de Dios la que me llevó a esto. Aparecen los enredos de nuestro yo, de nuestra subjetividad, que a veces nos puede dar una mala pasada, ¿no? Entonces, Brochero, eso es lo primero que tenía, era justo para con Dios. Le daba a Dios lo que se le debía a Dios. Diríamos, Brochero hizo de su vida un culto a Dios, un culto a Dios, en espíritu y en verdad. Como dice Pablo, ese culto racional es el culto, en el fondo, nosotros en el culto estamos expresando lo que tiene que ser la vida. Como dice Agustín, a veces vamos al culto y hacemos como los niños, que prestan un juguete y enseguida se lo quitan, que le prestó el juguete. Nosotros en el altar dejamos la vida, nuestra historia y todo, pero cuando salimos desde la puerta del templo, nos llevamos todo de nuevo con nosotros. Y no, todo ofrecido, y hay que vivir ese ofrecimiento cada acción cada. Por eso los antiguos tenían esa expresión, la misa en realidad comienza cuando termina. Vamos como testigos de haber vivido un hecho gratuito, al cual le hemos dado la vida, nos ofrecemos nosotros con el ofrecimiento de Jesucristo. Es un ofrecimiento de Cristo y de toda su iglesia, de toda la comunidad. Es el culto que tiene que expresarse en la vida. Dice cosas hermosas, como lo segundo en su carta, Iglesia de Eucaristía. Hay que hacer, decía el Papa, una vida eucarística, una vida ofrecida. Bueno, Brochero era eso. Brochero no celebraba la misa diariamente de una manera inconsciente. Era de alguna manera lo que a él lo habilitaba para poder ofrecerse después en la vida. La justicia para con Dios. Qué lindo es saber que Dios tiene que ser el horizonte de mi vida. Que lo tengo que hacer como Él decía. La culpa la tiene Jesucristo que yo haré. Qué bien eso, ¿no? Poder decir eso. La culpa la tuvo Jesucristo. Y le salía de adentro. Pero miren hasta dónde había llegado a identificarse con la voluntad de Cristo en su vida, ¿no? Para Brochero, y esto es importante en esa justicia, Dios es el único absoluto de su vida. Por eso era tan libre en otras cosas, tan libre con las personas. Era como si no se atara, dice un testigo, no se ataba nunca a nadie. Tenía una gran libertad. Y textualmente, aquel que realmente le rinde culto a Dios con toda su vida, llega a una libertad profunda.
Brochero evitaba siempre hacer acepción de personas, tanto en la educación de las niñas, en trato con las chicas que tenía, él mismo educaba en la escuela. Más bien prefería aquella que más necesitaba. Y le decía a las monjas, una monja una vez le dijo, son unas chinitas, despreciativamente, las monjas que venían de Córdoba, la reclaman. Dice, hermana, para esas chinitas, dice, joder, a esa que usted llama chinita, principalmente por ella, dice, joder, para educarlas, para hacer que sean lindas personas humanas. ¿No? Me acuerdo una cosa que me conmovió en el velorio de Geledi. Estaba yo mirando ahí en el cajón y una viejita me dice, usted sabe, dice, este hombre nos enseñó que nunca nos dejáramos pisotear, que somos personas humanas y tenemos dignidad. Qué lindo que se diga el nombre eso. Y él exaltaba la dignidad, por eso respetaba a la persona. Su libertad no era un descuido, era un modo de tratar a los demás, que para que los otros también fueran libres. El que es libre de verdad quiere que los otros sean libres también, ¿no? Por eso no hacía acepción de personas, para buscar tratar con equidad a todas. Por eso defendía a fondo el derecho de los feligreses, no permitía que se violaran nunca, incluso defendía curas ante el obispo. Salió en defensa de aquellos curas porque él veía que se direccionaba la justicia con esa persona, sacerdote, y lo defendía jugándose la vida, ¿no? Otra característica de su justicia era un hombre siempre agradecido, agradecía mucho a todos, no se sentía que los demás le debían a él, sino que él era deudor de los otros. El hombre agradecido es justamente un hombre justo, sabe agradecer lo que se hace. Otra característica era respetuoso enormemente de la verdad. Y por eso la justicia tiene que estar muy unida a la verdad. No puede haber componentes. Verdad y justicia van siempre juntas. Una justicia auténtica es una justicia que se mueve siempre en la transparencia de la verdad. Brochero en eso rendía cuenta de todo, ¿no? Hacía lo posible para que todos tuvieran posibilidades, igualdad de oportunidades, pero siempre partiendo de la verdad de la gente, ¿no? Y de la verdad de los acontecimientos. No se hundaba, hay respuestas muy fuertes a distintas personas cuando querían simular. La justicia exige esa verdad y esa transparencia en el trato con los demás. Fíjense que en eso, cómo hay que formar a los muchachos, ¿no? En un sentido profundo de justicia, de transparencia, ¿no? En un mundo donde todo se acomoda, el poder también se lo consigue disimulando, callando la verdad, mintiendo. Brochero en eso era bien transparente. Hacía sus balances, escribía todo, daba cuenta de lo que recibía para sus obras, llegó a manejar mucho dinero en un momento por la obra que tenía, pero todo era controlado, todo era transparente, no ocultaba nada, vivía según la verdad. Y ser justo es eso, vivir según la verdad mía, de los otros, de las cosas, con toda la fuerza del espíritu, ¿no? Por eso respetaba mucho la verdad, y eso lo llevaba a respetar a cada persona. Tenía una intensa fidelidad a la amistad. El hombre justo es el hombre que sabe ser amigo, ¿no? Permanentemente. Y tenía muchos amigos, cultivaba la amistad, eso le daba ternura a él, eso que se habló estos días también, ¿no? Tener miedo a la ternura, un tema que usa mucho el Papa Francisco, evidentemente, ¿no? Existen muchos testimonios que era un hombre que buscaba siempre
siempre que lo perdonaran y sabía perdonar. Buscaba siempre reconciliación. Y buscaba una reconciliación que no fuera una apariencia, sino que lograra lo posible a crear con aquel que estaba reconciliado una cierta amistad, ¿no? La amistad que es plenitud de la caridad, ¿no? Brochero cultivó intensamente la amistad, con un estilo amable y cercano, como se ve en sus cartas, en los testimonios, en su actitud con Santo Guayama, etc., ¿no? Y que era lo que le daba esa fuerza y esa credibilidad a Brochero. Formar hombres en nuestra vida que sean justos, que vivan según justicia, ¿no? Porque eso es lo que da respeto, lo que da amistad, lo que da transparencia a las relaciones humanas. Y Brochero lo vivió con esa intensidad y con esa transparencia. Por eso es una tarea muy hermosa, formidable, formar hombres con este temple, ¿no? Porque el sacerdote tiene que estar en medio de dificultades, contradicciones, reconciliaciones, a veces tiene que ser testigo, mediador de tantas cosas, y tiene que dejarse llevar por la justicia, para que verdaderamente sus acciones sean auténticas y verdaderas. Yo me acuerdo uno de los ejemplos que me dio mi primer cura párroco, ¿no? Ustedes saben que para evasión impositiva a veces uno puede aceptar una donación X, pero firmar un cheque por 10 veces más, o firmar un comprobante por 10 veces más. Y parece que anteriormente en la parroquia existía esa costumbre. Había quien donaba, pongamos 10.000 pesos, y él firmaba toda otra cosa como si hubiera donado 30.000. Y el cura nuevo que había ido a la parroquia, a quien yo ayudaba como vicario, dijo: no, yo voy a firmar comprobante por lo que usted me da. No voy a hacer otra cosa. ¿Cuántas veces en nuestra vida, en esas cosas, en la iglesia lo comprueba, a veces no se tiene ese sentido de equidad? Se producen evasiones, fingiendo, y eso hace mucho mal, y ha hecho perder la credibilidad muchas veces del cristianismo y de la propia iglesia. Vemos como el Papa tiene que alegrar el yo, ¿no? Los problemas que hay en eso. Formar hombres auténticos, ¿no? Que sepan administrar en justicia todo y con transparencia, no cediendo a las tentaciones que son siempre fuertes, ¿no? Sobre todo cuando hay que administrar cuestiones económicas, que a veces lo que cuesta más arreglar en una diócesis, ¿no? Por experiencia personal, cuando me he metido en esos temas, como más conflicto he tenido con los primeros, con los curas. Nos falta ese sentido de equidad. Usamos los bienes de la iglesia de cualquier manera. A Brochero lo acusaron, hay una acusación de que él que había despilfarrado unos bienes, y hace una defensa que parece una posición enorme, registrando por escrito, contabilizando y haciéndolo ver al obispo, que eso era falso, que él no se había quedado con un centavo más. Y así decidió y defendió su propia honradez, porque la justicia también es con nosotros mismos, es para nosotros. Y en eso no tenía miedo de defender. Y también decir lo que debía decir de otro, que no era justo, como le pasó con algún cura vecino. Entonces, formar en ese sentimiento hoy es necesario en la sociedad. El Papa Francisco, en la carta Evangelii Gaudium, toca largamente todo este tema de la justicia social, la justicia en el mundo, ¿no? Formar hombres sensibles. Por eso Brochero quería que a la gente de él la trataran como personas dignas. No puede haber dignidad humana sin la justicia, hay verdad.
mucho de él. Y eso es permanente. Estas virtudes son permanentes. No hay posibilidad de variaciones frente a una prudencia auténtica y a una justicia auténtica. Por eso es importante mirar las virtudes del cura, ¿no? Y bueno, con este elemento, y evito que me pregunten ustedes, ya lo han formulado en una línea de esta, me parece que es suficiente como iluminación para que ustedes trabajen más en este punto. Pero insisto, hay que formar, porque miren, hoy una de las características del mundo, solamente en la Argentina, es que la globalización de lo injusto, ¿no? La globalización de lo imprudente, no es un problema nuestro, es un problema que está globalizado, ¿no? Por eso se suele decir que en el fondo siempre hay un problema ético en la base, ¿no? En la carta que lo acusan al Papa, sobre todo los capitalistas de Estados Unidos por lo que dice de economía y que lo tratan al Papa de ignorante, el economista famoso de Estados Unidos, los padres salen a defender diciendo que el Papa está mirando las cosas de una óptica pastoral y ética, porque decía los padres, una economía sin ética es una economía injusta, ¿no? Entonces, hacer ver cómo el Papa está defendiendo principios fundamentales, precisamente para favorecer una economía equitativa y para todos, que es lo que hace falta. Por eso la justicia también contribuye a la vida social y a las relaciones humanas. Lo que se hace en justicia favorece a todos, porque cada uno recibe lo que cada uno se le debe dar, ¿no? Muchísimas gracias, señor Robay, por esta iluminación.